La rutina se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana el sonido del despertador era un recordatorio de que otro día comenzaba, uno más en la serie interminable de días grises. Me levantaba, preparaba el café y me vestía con la misma ropa que usaba desde hacía años. La monotonía se había infiltrado en cada rincón de mi vida. Mi esposo y yo compartíamos un hogar, pero no una conexión. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿qué tal el trabajo? ¿Te apetece cenar algo? La chispa que alguna vez nos unió se había apagado lentamente. Los fines de semana eran aún más predecibles. Paseos por la Plaza de España, donde los turistas tomaban fotografías y los niños jugaban en los jardines. Yo observaba desde un banco sintiendo cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos como la arena de la playa. Mis amigos insistían en que disfrutara de la vida, pero sus palabras sonaban vacías. La vida estaba pasando y yo estaba atrapada en un ciclo sin fin. Una tarde decidí salir sola a un bar cercano, La Carbonería, conocido por su ambiente vibrante y su música flamenca. El lugar estaba lleno de risas y charlas animadas. Pedí una tapa de jamón ibérico y una copa de vino tinto, mientras miraba a mi alrededor. En ese instante vi a un colega de mi esposo en la barra. Era alguien con quien había intercambiado palabras en reuniones laborales, pero nunca habíamos tenido una conversación más allá del trabajo. Él me sonrió al reconocerme y se acercó. No esperaba verte aquí, dijo con un tono amistoso. Hablamos sobre el clima y las festividades que se aproximaban en Sevilla, como la feria de abril que siempre traía consigo recuerdos nostálgicos. Sentí como algo dentro de mí se despertaba al compartir esa conversación ligera, era refrescante. Mientras charlábamos noté que su mirada tenía una intensidad inusual. No era solo amabilidad, había algo más profundo allí, una conexión inesperada que me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, la emoción fue rápidamente sustituida por la culpa cuando recordé a mi esposo esperando en casa. Al regresar esa noche él me recibió con un abrazo distraído mientras revisaba su teléfono móvil. Olvidé mencionar nuestro aniversario, dijo sin levantar la vista. Su voz era monótona, no había pasión ni interés genuino detrás de sus palabras. Un aniversario olvidado era solo otro símbolo del estado actual de nuestro matrimonio. La culpa me envolvió como una niebla densa mientras intentaba dormir esa noche. El encuentro en el bar resonaba en mi mente, sus ojos oscuros parecían prometer algo diferente a lo que tenía en casa: emoción, riesgo y quizás incluso felicidad. Los días siguientes fueron una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Mi mente viajaba constantemente al bar donde conocí a ese colega, cada vez que pasaba por allí sentía el impulso de volver a verlo. Pero también sabía que cruzar esa línea sería arriesgado. Una tarde recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría almorzar para discutir algunos proyectos? Era él, el colega del bar. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba esa chispa nuevamente aunque fuera solo por unas horas. El día del almuerzo llegó cargado de nerviosismo y anticipación. Elegí cuidadosamente qué ponerme, quería lucir bien sin parecer demasiado obvia o provocativa. Al llegar al restaurante él ya estaba sentado esperando con una sonrisa cálida que hizo latir mi corazón más rápido. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros mientras hablábamos sobre trabajo y anécdotas compartidas del pasado laboral. Sin embargo, bajo la superficie había una tensión palpable, ambos éramos conscientes del juego emocional al que nos estábamos sometiendo. Fue durante ese almuerzo cuando nuestros ojos se encontraron intensamente por unos segundos demasiado largos antes de que él se inclinara hacia mí ligeramente y nuestros labios se rozaran brevemente pero electrizantes. Fue un beso inocente pero lleno de promesas ocultas. Sentí como mi corazón latía desbocado mientras me separaba rápidamente para evitar cualquier malentendido o complicación mayor. La culpa volvió a invadirme como una ola fría tras ese momento fugaz. Sabía que cruzar esa frontera podría cambiarlo todo. Regresé a casa con el alma agitada y llena de preguntas sin respuesta sobre lo que realmente quería en mi vida emocionalmente estancada. El encuentro con él había despertado algo dentro de mí, un deseo latente, pero también me enfrentó a la dura realidad: debía tomar decisiones sobre lo que significaría ser feliz nuevamente.
El día siguiente fue igual al anterior hasta que mi esposo me preguntó directamente si todo estaba bien entre nosotros. Su mirada mostraba preocupación genuina, aunque no podía saber lo que realmente pasaba por mi mente ni los sentimientos contradictorios que me atormentaban. Mientras trataba de responderle con sinceridad sin revelar demasiado sobre mis pensamientos confusos sobre el colega o mis deseos reprimidos, sentí como las palabras quedaban atrapadas en mi garganta como si fueran espinas afiladas dispuestas a salir pero temerosas del daño colateral. Al final del día regresé al mismo bar donde todo comenzó para reflexionar sobre mis decisiones silenciosas mientras escuchaba las notas melancólicas del flamenco resonando en mis oídos como si fueran ecos lejanos recordándome quién solía ser antes del peso abrumador del matrimonio monótono. En ese instante comprendí que debía enfrentar mis miedos más profundos, decidir si seguir adelante con esta nueva conexión o permanecer atrapada en las sombras del pasado donde ya no había luz ni emoción vibrante alguna esperándome para renacer nuevamente entre sus brazos cálidos e intrigantes. Regresé a casa con una mezcla de nervios y emoción. La rutina me envolvía, pero había algo nuevo que chisporroteaba en mi interior. La idea de un almuerzo con el colega de mi esposo me inquietaba. No era solo una reunión de trabajo, era un paso hacia lo desconocido, un giro en la monotonía que había definido mi vida. El día del almuerzo llegó y, mientras me preparaba, una sensación de culpa se apoderó de mí. Miré mi reflejo en el espejo. ¿Qué hacía yo pensando en alguien más? Mi matrimonio había sido un refugio seguro, aunque monótono. Pero la atracción era innegable. Cada vez que pensaba en él, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Llegué al lugar acordado, un pequeño restaurante cerca de la oficina. El ambiente era acogedor y las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas de Sevilla. Me senté y pedí algo ligero, tratando de calmar los nervios que se agolpaban en mi estómago. Observé cómo entraba, su sonrisa iluminó el lugar y por un instante olvidé mis dudas. Hola, saludó él con un tono relajado. ¿Lista para hablar sobre ese proyecto? Asentí, pero mis pensamientos vagaban lejos del trabajo. La conversación fluyó entre nosotros como si nos conociéramos desde siempre, compartiendo anécdotas y risas que resonaban en el aire cálido del restaurante. La tensión entre nosotros crecía, cada mirada cargada de significado parecía acercarnos más. En un momento dado, nuestras manos se rozaron sobre la mesa y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La culpa se disipó por un instante, reemplazada por una atracción abrumadora. Nos besamos. Fue un gesto inesperado que encendió algo dentro de mí que creía apagado. El beso fue breve pero intenso, el sabor del riesgo se mezcló con la emoción del momento. Al separarnos, ambos estábamos conscientes de la magnitud de lo que acabábamos de hacer. Esto es complicado, dijo él, su voz baja y grave. Lo sé, respondí sin poder evitar sonreír. Pero también es liberador. La conversación continuó con una mezcla de nerviosismo y complicidad. Hablamos sobre proyectos laborales y sueños personales, pero bajo la superficie había una corriente vibrante que no podíamos ignorar. El tiempo pasó volando mientras compartíamos confidencias que nunca habíamos pensado revelar a nadie. Al salir del restaurante el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, todo parecía más colorido y vivo después del almuerzo. Caminamos juntos hacia nuestras oficinas, cada paso resonaba como un eco nuevo en mi vida. No obstante, la realidad me golpeó al cruzar la puerta del edificio donde trabajábamos. La culpa regresó como una sombra persistente. ¿Qué significaba esto para mi matrimonio? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente como nubes oscuras antes de una tormenta. Durante los días siguientes, esa conexión siguió ocupando mis pensamientos mientras intentaba retomar la rutina habitual en casa. Mi esposo notó mi distracción, sus miradas inquisitivas me hacían sentir expuesta. ¿Estás bien?, me preguntó una tarde mientras cenábamos. Te veo distante últimamente. Solo estoy cansada, respondí evasivamente. El trabajo ha sido agobiante. La conversación terminó ahí, pero sabía que no podría mantener esa fachada por mucho tiempo. El peso del secreto comenzaba a ser insoportable, cada vez que pensaba en él o recordaba nuestro beso clandestino, una mezcla de emoción y culpa me invadía nuevamente.
Los días pasaron entre miradas furtivas hacia él en las reuniones laborales y momentos robados donde nuestras manos se encontraban accidentalmente al pasar documentos o discutir ideas creativas para proyectos conjuntos. Una tarde decidí darme otro capricho. Fui al mercado de Triana después del trabajo para distraerme entre los colores vibrantes y los aromas tentadores de frutas frescas y especias exóticas. Allí encontré consuelo entre las risas de los vendedores y el bullicio habitual del mercado sevillano. Mientras exploraba los puestos llenos de productos locales, sentí su presencia detrás de mí antes incluso de girarme para confirmarlo. Él estaba allí, sonriendo como si todo fuera normal entre nosotros. No esperaba encontrarte aquí, dijo mientras se acercaba con confianza. El corazón me latía rápido, había algo electrizante en su mirada que me hizo olvidar por un momento las implicaciones morales de nuestra relación secreta. Vine a comprar algunas cosas para cenar, respondí tratando de mantener la calma. ¿Y tú? Lo mismo, contestó riendo suavemente, aunque creo que solo venía buscando excusas para verte otra vez. La conversación fluyó fácilmente entre bromas y comentarios sobre los productos del mercado hasta que nos encontramos alejados del bullicio habitual, casi escondidos detrás de un puesto lleno de aceitunas frescas y quesos artesanales. Fue entonces cuando nuestras manos volvieron a tocarse sutilmente mientras alcanzábamos lo mismo, un frasco brillante lleno de aceite aromático local para llevar a casa. La electricidad volvió a recorrerme al instante, estaba atrapada entre el deseo creciente por él y el peso abrumador del compromiso matrimonial que me ataba a otra vida completamente diferente. Ambos sabíamos lo arriesgado que era ese encuentro improvisado, sin embargo, no pudimos resistirnos a dejar escapar unas risas cómplices mientras intercambiábamos miradas llenas de promesas silenciosas e intenciones ocultas bajo la superficie cotidiana que nos rodeaba constantemente. A medida que nos despedimos ese día bajo las sombras danzantes del mercado iluminado por el sol poniente, sentí como todo giraba alrededor mío. Mis decisiones empezaban a tomar forma mientras luchaba por equilibrar dos mundos opuestos dentro mío. Las semanas siguientes serían cruciales, seguir adelante o dar marcha atrás sería solo cuestión mía. La vida continuaba su curso, marcada por la rutina y el silencio que llenaba mi hogar. La relación con mi esposo se volvía más predecible cada día, como un viejo disco rayado. Las conversaciones eran superficiales y los momentos de conexión escasos. Sin embargo, en la oficina, las cosas habían cambiado drásticamente. Cada vez que veía a mi colega, un torbellino de emociones me invadía. Un día, mientras organizábamos una reunión en el bar La Carbonería, la tensión entre nosotros era palpable. La música flamenca resonaba en el fondo, pero mis pensamientos giraban en torno a cómo había llegado a esta situación. En medio de las risas y las tapas compartidas con otros compañeros, no podía evitar robar miradas furtivas hacia él. Había algo en su manera de sonreír que encendía una chispa dentro de mí. Durante esa reunión, los rumores comenzaron a fluir entre los compañeros sobre la vida personal de mi esposo. Alguien mencionó su reciente cercanía con un amigo común, insinuando que había algo más que amistad. La inquietud me recorrió como un escalofrío. ¿Era posible que él también estuviera buscando algo fuera del matrimonio? Esa duda me hizo sentir aún más atrapada. Al día siguiente decidí enfrentar mis pensamientos y buscar respuestas. Me acerqué a mi colega durante el almuerzo, un momento privado entre el bullicio del mercado de Triana. ¿Has escuchado lo que dicen sobre tu amigo?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras mi corazón latía con fuerza. Él me miró fijamente por un instante antes de responder: no creo en los rumores. Sus palabras eran firmes, pero había una chispa en sus ojos que decía lo contrario. Esa conexión emocional se intensificaba con cada conversación. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvía más compleja. En una reunión de trabajo posterior, cuando todos estaban concentrados en los informes y presentaciones, nuestros labios se encontraron inesperadamente. Fue un momento robado entre las responsabilidades y expectativas laborales. El mundo se detuvo por un instante, solo existíamos nosotros dos. La culpa me asaltó después del beso, sin embargo, también sentí una liberación momentánea de la monotonía que había estado arrastrando durante años. Pero la preocupación por ser descubierta no me dejaba tranquila.
La mirada constante de mi esposo se sentía como una pesada carga sobre mis hombros. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja emocional constante. Intentaba mantener las apariencias mientras mi corazón anhelaba más momentos con él. Cada vez que nos encontrábamos en el trabajo o durante esos almuerzos furtivos, la adrenalina crecía al igual que mis dudas. Los rumores sobre mi esposo persistían y comenzaban a afectar nuestra vida diaria juntos. Le pregunté al respecto una noche mientras cenábamos, ¿has estado cerca de alguien últimamente? Su mirada se tornó seria y evasiva, su respuesta fue un simple no. Esa falta de sinceridad aumentó mis sospechas. El dilema era real, ¿podría seguir adelante sin perderme completamente? La atracción hacia mi colega crecía cada día más fuerte, pero al mismo tiempo, sentía como si estuviera jugando con fuego al arriesgar lo poco que tenía. Una tarde decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejar mi mente. Los jardines estaban llenos de vida, parejas paseaban cogidas de la mano mientras yo reflexionaba sobre mis elecciones y lo que significaban para mí realmente. Las fuentes brillaban bajo el sol del atardecer y recordé cómo solíamos venir aquí con mi esposo al principio de nuestra relación. Sin embargo, todo eso parecía tan lejano ahora. A medida que caminaba por los senderos empedrados, no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado desde esos días felices hasta este punto crítico en mi vida. Esa noche recibí un mensaje inesperado de mi colega, ¿podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad de dar otro paso hacia adelante o retroceder para siempre hacia la seguridad engañosa del hogar familiar. Cuando nos encontramos después del trabajo en un rincón apartado del bar donde solíamos ir juntos, sentí una mezcla abrumadora de nerviosismo e impaciencia por escuchar sus palabras. No sé si esto es correcto, comenzó él con voz baja pero firme. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Su declaración resonó profundamente dentro mío, el deseo por escapar se intensificó aún más ante esa confirmación mutua de sentimientos ocultos. Pero también sabía que todo esto venía acompañado del riesgo inminente, ser descubiertos cambiaría nuestras vidas para siempre. La conversación siguió fluyendo entre promesas no dichas y miedos compartidos hasta que finalmente tomamos la decisión impulsiva, pasamos la noche juntos en su apartamento cercano al centro histórico. Esa elección trajo consigo una mezcla embriagadora de felicidad y terror, sabía que había cruzado una línea irremediable. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome extrañamente viva pero también llena de dudas sobre lo sucedido la noche anterior. Este nuevo camino prometía emociones vibrantes pero también consecuencias devastadoras si llegara a salir a la luz. Mientras regresaba a casa esa mañana bajo el cálido sol sevillano, cada paso parecía pesarme más sobre el alma, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de estabilidad familiar y otro lleno del deseo ardiente por algo nuevo e incierto. El desafío ahora era claro, debía encontrar una manera de equilibrar estas dos vidas sin perderme completamente en ninguna dirección. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche cuando decidí acercarme a un bar en Triana. El bullicio del mercado había quedado atrás, pero el eco de las risas y las conversaciones seguía resonando en mi mente. Me senté en una mesa apartada, con una copa de vino tinto en la mano, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional que me envolvía. El mensaje que había recibido esa mañana seguía dando vueltas en mi cabeza. Era confuso y la duda comenzó a carcomerme. ¿Podía confiar realmente en él? La atracción era palpable, pero la incertidumbre sobre su lealtad me mantenía alerta. Miré a mi alrededor, observando a los grupos de amigos que disfrutaban de la música flamenca y las tapas. Ellos parecían ajenos a mis preocupaciones. Cuando llegué a casa esa noche el ambiente familiar me recibió como un abrazo cálido pero sofocante. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en un libro. Le saludé con un gesto distraído y me dirigí a la cocina para preparar algo de cenar. La rutina siempre había sido mi refugio, pero ahora se sentía como una prisión. Mientras cocinaba, no podía evitar pensar en el colega de mi esposo y lo que había pasado entre nosotros. Habíamos compartido momentos intensos y sinceros, cada conversación se sentía como un susurro secreto que solo nosotros entendíamos. Y aquella noche. Pasamos la noche juntos.
La complicidad había crecido entre nosotros como una sombra que se negaba a desvanecerse. Esa experiencia fue electrizante pero también aterradora. Las risas y las charlas se mezclaban con el miedo a ser descubiertos. No podía ignorar lo que estaba arriesgando, mi matrimonio, mi estabilidad emocional y mis amistades. ¿Era realmente capaz de dejarlo todo atrás por algo tan incierto? La mañana siguiente me despertó con un peso nuevo en el pecho. Mi esposo estaba preparando café cuando entré al salón. Su mirada era cálida, quizás demasiado cálida para alguien que no sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Intenté sonreírle mientras tomaba una taza humeante entre mis manos temblorosas. ¿Has dormido bien?, preguntó él. Sí, bastante bien, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. A medida que el día avanzaba, decidí que debía hablar con él sobre lo que sentía. No podía seguir ocultando mi confusión interior por más tiempo. Pero cada vez que pensaba en abrirme, recordaba las miradas inquisitivas de nuestros amigos si llegaban a enterarse de algo. En el trabajo la tensión entre mí y el colega crecía como una corriente subterránea. Cada encuentro era un juego peligroso donde ambos sabíamos lo que estaba en juego pero hacíamos caso omiso del riesgo. Durante una reunión programada para esa tarde, nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar documentos. Fue un instante breve pero electrizante. ¿Te parece si después hablamos sobre ese proyecto?, me preguntó él con esa sonrisa cómplice que siempre me desarmaba. Asentí sin poder articular palabra. El deseo brotaba como fuego dentro de mí mientras pensaba en cómo podría ser nuestra próxima conversación fuera del entorno laboral. Al caer la tarde decidimos encontrarnos nuevamente en la carbonería después del trabajo. El lugar vibrante ofrecía un refugio perfecto para nuestras charlas furtivas y miradas cargadas de significado. Me senté frente a él con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que cada palabra contaría. No puedo dejar de pensar en lo nuestro, dijo él mientras jugaba nerviosamente con su copa. Pero hay cosas complicadas entre nosotros. Su voz sonó seria y eso encendió una alarma dentro de mí. ¿Qué quería decir con cosas complicadas? La incertidumbre volvió a invadirme mientras una parte de mí deseaba escuchar más sobre sus dudas. Lo sé, respondí, pero también siento algo real contigo, algo diferente. El silencio se instaló entre nosotros por unos momentos cargados de significado antes de que decidiera romperlo con un gesto impulsivo. Tomé su mano sobre la mesa y le sonreí levemente. La conexión fue instantánea. Nuestros ojos se encontraron mientras nos acercábamos lentamente hasta sentirnos casi uno al otro nuevamente. Nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquella tarde mágica hace semanas atrás. Ese beso cambió todo nuevamente. Sin embargo, al separarnos vi su expresión cambiar ligeramente. Había algo más detrás de sus ojos oscuros que me hizo dudar nuevamente sobre su compromiso conmigo o incluso consigo mismo. El resto de la noche pasó volando entre risas nerviosas y conversaciones ligeras sobre trivialidades laborales. Ambos intentamos evitar mencionar lo evidente entre nosotros mientras disfrutábamos del ambiente vibrante del lugar lleno de música flamenca y aromas tentadores. Cuando finalmente nos despedimos bajo las luces tenues del bar, sentí un impulso abrumador hacia él. Quería seguir explorando esta nueva faceta de mí misma sin restricciones ni miedos. Pero al mismo tiempo sabía que cada decisión tenía consecuencias invisibles esperando a manifestarse más adelante. Al llegar a casa esa noche después del encuentro clandestino lleno de promesas no cumplidas ni palabras dichas abiertamente, encontré a mi esposo esperando despierto por mí nuevamente. Su mirada buscó la mía con preocupación genuina mientras yo trataba desesperadamente de mantener mis emociones bajo control. ¿Todo bien?, preguntó suavemente al notar mi expresión distante. Te veo preocupada. No pude responderle inmediatamente, solo asentí mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. ¿Cómo podía estar tan dividida entre dos mundos tan opuestos e irreconciliables sin perderme completamente? El dilema ahora pesaba más fuerte sobre mis hombros. ¿Podría continuar esta aventura arriesgada o debería enfrentar mis sentimientos más profundos hacia mi vida actual? La confusión reinante dejaba poco espacio para aclarar mis pensamientos antes del inevitable desenlace. Las horas se deslizaban lentamente y cada segundo parecía un recordatorio de la tensión que había comenzado a acumularse entre mi esposo y yo.
La sospecha en su mirada era palpable como un hilo invisible que nos mantenía a ambos en un estado de alerta constante. No podía evitar sentir que cada palabra que salía de mi boca era analizada en busca de pistas, como si estuviera jugando a un juego del que no conocía las reglas. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina con una expresión seria. ¿Qué te pasa? Te noto distante, preguntó cruzando los brazos. Esa pregunta resonó en mí como un eco. ¿Cómo podía explicarle que mi distancia no era solo por el estrés del trabajo o las tareas del hogar? La verdad era más compleja y aterradora. No es nada, respondí con una sonrisa forzada. Pero sabía que esa respuesta no sería suficiente para calmar sus dudas. La presión social me envolvía, los amigos y conocidos siempre estaban pendientes de nuestras apariencias. La imagen de una pareja feliz se había convertido en una prisión, y cada vez que sonreía en público, sentía que me estaba traicionando a mí misma. El mercado de Triana se convirtió en mi refugio secreto. Allí, entre los colores vibrantes y los aromas intensos, podía perderme en la multitud. Un día, mientras paseaba por los puestos de frutas frescas, lo vi acercarse. Su presencia iluminó el ambiente gris que me rodeaba desde hacía semanas. ¿Te gustaría tomar algo después del trabajo?, sugirió con una sonrisa cómplice. La invitación resonó dentro de mí como un canto seductor. Acepté sin pensar demasiado. La idea de compartir un momento lejos de las miradas inquisitivas me emocionaba. Esa noche nos encontramos en un bar cercano al mercado. El lugar estaba lleno de risas y música flamenca, creando el ambiente perfecto para escapar de nuestras realidades. Mientras hablábamos sobre trivialidades laborales, la tensión aumentaba entre nosotros hasta volverse casi palpable. En un instante impetuoso, nuestros labios se encontraron. Fue un beso fugaz pero cargado de emociones reprimidas, el mundo exterior desapareció por unos segundos. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con fuerza. Sabía que ese momento significaba complicar aún más mi vida ya confusa. Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi esposo se enteraba? La mañana siguiente fue sombría y llena de incertidumbre. Mi mente giraba sin parar mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Durante el almuerzo en la oficina, noté cómo algunos colegas intercambiaban miradas furtivas entre ellos, sentí su curiosidad latente sobre mi estado emocional. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada. He estado pensando mucho últimamente, comenzó él con cautela. Mis instintos se activaron. Sabía que tenía que ser cuidadosa con lo que decía. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma. Sobre nosotros, respondió él finalmente. Siento que hay algo diferente. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. El nudo en mi estómago creció mientras enfrentaba su mirada inquisitiva. Todo está bien, aseguré sin convicción. Pero él no parecía convencido y continuó indagando. ¿Te sientes feliz? Porque creo que necesitas hablar. Su preocupación me hizo cuestionar mis propias emociones aún más profundamente. Esa noche decidí salir a caminar por la Plaza de España para despejarme y reflexionar sobre lo sucedido. Los jardines estaban hermosos bajo las luces nocturnas, sin embargo, incluso ese entorno mágico no pudo calmar mis pensamientos inquietos. La presión aumentó cuando recibí un mensaje inesperado del colega: necesitamos hablar. El contenido del mensaje me llenó de ansiedad. Sabía que debía ser algo serio si había decidido contactarme así. Al día siguiente decidimos encontrarnos en el bar donde solíamos ir después del trabajo para discutir lo sucedido entre nosotros y también sobre su vida personal. Su rostro mostraba signos evidentes de preocupación cuando llegó. Quiero ser honesto contigo, comenzó él antes incluso de pedir una bebida. Tengo una relación previa complicada. No sé cómo manejar esto. Sus palabras resonaron fuertemente dentro de mí como campanas sonando a lo lejos. El peso del secreto compartido aumentó entre nosotros mientras hablábamos sobre sus problemas pasados. Sus ojos reflejaban vulnerabilidad y miedo al mismo tiempo. Esto podría complicar todo aún más, dije finalmente, sintiendo como mis propios miedos afloraban a la superficie nuevamente.
Lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora mientras jugaba nerviosamente con su vaso vacío frente a él. Las decisiones pesaban sobre mí como una nube oscura lista para estallar, cada opción parecía llevar consigo consecuencias irreversibles tanto para mí como para aquellos involucrados en esta red compleja de emociones ocultas. Mientras caminábamos hacia nuestras casas esa noche bajo las estrellas titilantes, sentí como nuestras manos casi se tocaban al cruzar el umbral hacia nuestras vidas separadas nuevamente, la realidad siempre lista para recordarnos nuestra situación ineludible, pero el deseo seguía ardiendo dentro mío como una llama inextinguible. En ese instante comprendí que debía enfrentar mis propios miedos antes de poder decidir qué camino tomar realmente. Ya no podía seguir viviendo entre dos mundos sin perderme completamente en el proceso. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y cálida. Me desperté con la mente revuelta, los recuerdos de la noche anterior aún frescos. La conversación que había tenido con mi colega resonaba en mis pensamientos, y cada palabra parecía pesar más que el día anterior. Había una oportunidad laboral en otra ciudad, una posibilidad de escapar de la rutina y las expectativas que me asfixiaban. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo entró en la cocina con su habitual sonrisa matutina. Su presencia me recordaba lo que estaba en juego. Aunque disfrutaba de esos momentos sencillos, la monotonía de nuestra vida juntos se hacía cada vez más evidente. La tensión entre nosotros crecía como una sombra alargada en un día soleado. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó él, sirviéndose un café. Solo trabajo, respondí intentando mantener un tono neutral mientras pensaba en mi colega y su declaración sobre no estar dispuesto a dejar su vida por mí. Esa frase resonaba en mi interior como un eco persistente. ¿Qué significaba eso para nosotros? Decidí que debía establecer límites claros. A pesar del deseo que sentía por él, no podía permitirme caer más profundamente en este laberinto emocional. La idea de mudarme era tentadora, pero también aterradora. Una nueva ciudad significaría un nuevo comienzo, pero también implicaría dejar atrás todo lo conocido. Durante el almuerzo nos encontramos nuevamente en el mercado de Triana. Las vibrantes voces y los colores del mercado contrastaban con la confusión que sentía dentro de mí. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y pescados recién capturados, no podía evitar pensar en cómo nuestras vidas se entrelazaban cada vez más. ¿Has pensado más sobre la oferta?, preguntó él mientras elegía un par de tomates rojos brillantes. ¿Sigues complicado?, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al hablarle. No sé si estoy lista para dejar todo atrás. Él me miró fijamente durante un instante que se sintió eterno. No quiero ser una carga para ti, dijo con sinceridad. Las palabras me golpearon como una ola poderosa. No quería ser una carga para él ni tampoco quería seguir arrastrando esta situación sin rumbo claro. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo, sugerí finalmente, tratando de sonar firme aunque mi voz temblara ligeramente. ¿Un tiempo? ¿Qué significa eso?, cuestionó él con una mezcla de sorpresa y desilusión. Significa que necesito pensar, respondí mientras mis ojos buscaban los suyos, intentando transmitir la gravedad de mis palabras. El resto del día pasó lentamente mientras lidiaba con mis pensamientos desordenados. Las imágenes del mercado seguían danzando en mi mente, los colores vibrantes, el bullicio alegre y las risas compartidas entre amigos y familiares. Era un contraste cruel con la soledad que sentía al regresar a casa esa noche. Al llegar a casa, mi esposo ya había preparado la cena, pasta al pesto y pan crujiente. La mesa estaba puesta con esmero, cada detalle parecía resaltar la normalidad que deseaba romper pero también anhelaba mantener. Todo huele muy bien, comenté mientras me sentaba a la mesa. Gracias, dijo él sonriendo mientras servía la comida. He estado pensando que deberíamos planear unas vacaciones pronto. El intento de crear momentos especiales solo aumentó mi confusión interna. Claro, sería agradable, murmuré sin poder concentrarme realmente en sus palabras. Después de cenar, decidí dar un paseo por el barrio para despejarme un poco antes de dormir. Las calles estaban tranquilas, solo se oían los ecos lejanos de algunas conversaciones y risas provenientes de las terrazas cercanas. Mientras caminaba hacia la Plaza de España,
Recordé cómo solíamos visitar ese lugar juntos cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Al llegar a la plaza iluminada por faroles antiguos, me senté en uno de los bancos y observé las fuentes danzarinas bajo las estrellas brillantes. Era un lugar mágico donde solía encontrar paz, sin embargo ahora solo reflejaba mis luchas internas. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era mi colega preguntando si podíamos vernos esa semana para hablar sobre nuestro proyecto conjunto. La invitación encendió algo dentro mío, esa mezcla entre emoción y ansiedad volvió a surgir como una tormenta inminente. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras miraba las aguas danzantes frente a mí, necesitaba tomar decisiones firmes sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. A medida que regresé a casa esa noche sabía que debía enfrentar mis miedos directamente y hablar sinceramente con mi esposo sobre cómo me sentía, aunque no revelaría todo, porque era hora de abrirme hacia nuevas posibilidades o aceptar lo que tenía ante mí. Sin embargo, el temor seguía acechándome, ¿y si al final elegía mal? ¿Y si todo esto terminara destruyendo lo poco estable que había construido? Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado. Su expresión era seria como si hubiera sentido alguna inquietud en el aire durante mi ausencia prolongada. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Asentí sin poder evitar sentirme culpable, sabía que esta conversación era necesaria pero temía lo desconocido detrás del diálogo sincero que iba a tener lugar pronto. No quiero ocultarte nada, hay cosas sobre mí mismas que necesito explorar, dije finalmente después de unos momentos cargados de silencio incómodo. Él me miró fijamente buscando respuestas ocultas tras mis palabras, había algo en sus ojos que indicaba preocupación e incertidumbre respecto a nuestro futuro juntos. La decisión estaba ahí frente a mí, una bifurcación entre seguir adelante o enfrentar las consecuencias irreversibles, y aunque sabía que debía elegir pronto, algo dentro mío seguía resistiéndose al cambio inevitable. La conversación con mi esposo se había prolongado más de lo que había anticipado. Las palabras fluyeron entre nosotros, pero la verdad seguía oculta tras una cortina de dudas y temores. Él hablaba de sus inquietudes, de cómo notaba un cambio en mí. Sus ojos llenos de preocupación, me atravesaban como si pudieran leer mis pensamientos más profundos. ¿Te sientes bien?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La pregunta era simple pero cargada de un peso que no podía ignorar. Asentí con la cabeza, aunque sabía que no era del todo cierto. Había algo en mí que se sentía perdido, atrapado en un laberinto emocional del que no podía escapar. Mientras hablábamos, recordé el último encuentro con mi colega en el mercado de Triana. El bullicio del lugar había creado una atmósfera propicia para nuestras conversaciones furtivas. Los colores vibrantes y los aromas intensos habían sido testigos de nuestras risas y complicidades. Habíamos compartido más que simples palabras, había habido una conexión palpable entre nosotros. Creo que necesitamos un tiempo para nosotros, continuó él, rompiendo mis pensamientos. Su propuesta resonó en el aire como un eco lejano. La idea de separarnos me llenó de angustia, sin embargo, también me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. La presión emocional aumentaba cada día. Mis encuentros con mi colega se habían vuelto más frecuentes y menos discretos, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. Pero también sabía que debía ser honesta conmigo misma y con él. No podía seguir viviendo en esta dualidad sin enfrentar las consecuencias. Decidí que era momento de revelar parte de mis sentimientos a mi esposo. A veces siento que estamos desconectados, le dije finalmente, buscando su mirada para encontrar alguna señal de entendimiento. Su expresión cambió, la sorpresa dio paso a una tristeza profunda. Yo también lo he sentido, admitió él con voz baja. Pero no sabía cómo decírtelo. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en una rutina insatisfactoria, luchando por encontrar un camino hacia la felicidad. A pesar del alivio momentáneo por la sinceridad compartida, la sombra de mi relación secreta seguía acechando en el fondo de mi mente. ¿Podría seguir adelante sin arrastrar a todos a un abismo? La idea me atormentaba como un eco constante. Después de nuestra conversación, decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejarme. Los jardines estaban hermosos bajo el sol sevillano,
las flores florecían con fuerza mientras los turistas disfrutaban del paisaje pintoresco. Sin embargo, yo solo podía pensar en el peso de mis decisiones. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, vi a parejas riendo y disfrutando del momento presente. La imagen me golpeó con fuerza. ¿Había perdido esa capacidad? ¿Era posible recuperar la chispa perdida? Mis pensamientos se centraron nuevamente en mi colega. Su risa resonaba en mi mente como una melodía olvidada. De repente recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él. Sus palabras despertaron una mezcla de emoción y miedo dentro mío. Decidí responderle: sí, claro. La inminente reunión prometía ser crucial para ambos. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, la carbonería, el ambiente vibrante me envolvió al instante. La música flamenca llenaba el aire mientras las tapas eran servidas a otras mesas cercanas. Me senté en una esquina tranquila y esperé nerviosa su llegada. Cuando apareció, su mirada reflejaba una mezcla similar a la mía, incertidumbre y deseo reprimido. Gracias por venir, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. Su voz era suave pero firme al mismo tiempo. No sé cómo seguir, confesó sin rodeos mientras jugaba nerviosamente con su bebida. Las palabras parecían fluir desde su corazón roto hacia mí. Sentí una conexión aún más intensa en ese momento. Tal vez debamos ser honestos sobre lo que sentimos, respondí mientras trataba de mantener la calma exteriormente. ¿Y si todo esto acaba mal?, preguntó él con preocupación evidente en sus ojos oscuros. No puedo vivir así, entre dos mundos, admití finalmente sin poder contenerme más tiempo. La tensión entre nosotros aumentó cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto pequeño pero significativo que encendió una chispa olvidada entre nosotros dos. Nos besamos, murmuró él casi como si estuviera recordando aquel primer beso robado entre risas compartidas en el pasado reciente. En ese instante comprendimos que no había vuelta atrás, nuestros corazones ya estaban comprometidos en esta danza peligrosa donde cada paso podría llevarnos a una caída estrepitosa o a un vuelo inesperado hacia algo nuevo e incierto. Sin embargo, había algo más inquietante acechando detrás de esa conexión renovada. Las sombras del pasado aún nos seguían como fantasmas indeseables dispuestos a interrumpir nuestro camino hacia adelante. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestros sentimientos y miedos ocultos bajo capas de emociones reprimidas durante tanto tiempo hasta que decidimos dar un paso hacia adelante juntos, aunque sabíamos muy bien los riesgos implicados. Al final de nuestra charla acalorada quedó claro: necesitábamos tomar decisiones concretas sobre nuestro futuro conjunto e individualmente antes de continuar este viaje lleno de altibajos emocionales inimaginables hasta ahora. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. Las dudas asaltaban mi mente mientras pensaba en todo lo hablado aquella noche y cómo podría afectar nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y cálida. Me senté en la cama, sintiendo la brisa que entraba por la ventana. La conversación de la noche anterior resonaba en mi mente, cada palabra como un eco que me recordaba lo que estaba en juego. Tenía que priorizarme a mí misma, pero ¿cómo se hacía eso sin causar dolor a quienes me rodeaban? Desayuné en silencio, mi esposo enfrente, absorto en su periódico. A veces me preguntaba si él realmente veía lo que sucedía a su alrededor, o si estaba tan atrapado en su propia rutina como yo. A medida que masticaba un trozo de tostada, una sensación de culpa me invadió. La imagen de mi colega surgió en mi mente y con ella, la chispa de emoción que había estado buscando. ¿Te gustaría ir al mercado de Triana esta tarde?, preguntó mi esposo de repente, rompiendo el silencio. Claro, respondí con una sonrisa forzada. La idea del mercado era atractiva, el bullicio y los colores siempre habían sido un alivio para mí. Pero ahora sentía que cada salida era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de frutas y pescados frescos, mis pensamientos vagaban hacia mi colega. Recordé cómo nuestros labios se encontraron en aquel momento robado durante una reunión. Esa conexión había encendido algo dentro de mí que creía apagado para siempre. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre esa pasión y la vida estable que había construido? Al regresar a casa,
decidí buscar una forma de explorar mis sentimientos sin comprometerme demasiado. Comencé a escribir un diario. Era un espacio seguro donde podía plasmar mis pensamientos más profundos y las emociones contradictorias que me asaltaban constantemente. Las páginas se llenaron rápidamente con reflexiones sobre mi matrimonio, mis deseos ocultos y las decisiones difíciles que tenía por delante. Cada palabra era un ejercicio terapéutico. Al escribir, podía ver más claramente lo que quería y lo que temía perder. La semana transcurrió entre días grises y momentos fugaces de felicidad. Mis encuentros con mi colega se volvieron más frecuentes pero siempre furtivos. Cada mirada cómplice en el trabajo era como un secreto compartido entre nosotros dos. Sin embargo, el peso del engaño comenzaba a hacerse insoportable. Una tarde después del trabajo decidimos encontrarnos en la carbonería. El lugar vibrante estaba lleno de música flamenca y risas. El ambiente acogedor me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos en una mesa apartada, disfrutando de tapas mientras la música llenaba el aire. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él mientras miraba mis ojos intensamente. No lo sé, respondí honestamente. Es emocionante pero también aterrador. Podemos seguir así o arriesgarnos a perderlo todo, dijo con voz grave. Esa noche fue intensa. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas y los caminos que habíamos tomado para llegar hasta allí. En medio del bullicio del bar, sentí como nuestra conexión se profundizaba aún más. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, encontré a mi esposo esperándome en la sala oscura. Su expresión era seria y preocupada. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz tensa. No es nada, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. Te he notado distante últimamente, dijo él mientras se acercaba lentamente hacia mí. ¿Hay algo que quieras decirme? El corazón me latía con fuerza, sabía que no podía mentirle ni tampoco revelarle toda la verdad sin romperlo todo. Solo he estado pensando mucho, murmuré evasivamente. Él asintió lentamente pero no pareció satisfecho con mi respuesta. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de pasión y otro lleno de estabilidad emocional. Los días siguientes fueron difíciles, cada mirada furtiva hacia mi colega se sentía como una traición hacia mi esposo. Sin embargo, al mismo tiempo no podía evitar sentirme atraída por esa chispa vibrante que él representaba en comparación con la monotonía diaria. Finalmente decidí dar un paso adelante, debía enfrentar mis miedos antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Una noche tomé valor y llamé a mi colega para hablar sobre nuestra situación actual. Necesitamos ser claros sobre lo que queremos, le dije cuando finalmente nos encontramos en un pequeño café apartado. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder, no puedo seguir así si no hay futuro. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, sabía que había llegado el momento crítico donde tendría que elegir entre dos caminos diametralmente opuestos. Seguir persiguiendo esta relación secreta o volver a centrarme en lo que había construido junto a mi esposo. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del café, sentí como el aire cambiaba a nuestro alrededor, una decisión inminente flotaba entre nosotros como una nube oscura esperando ser desatada. Pero justo cuando pensábamos encontrar claridad sobre nuestro futuro juntos. Un mensaje llegó a mi teléfono, he estado escuchando cosas sobre ti. La voz familiar del remitente hizo eco dentro de mí como un trueno inesperado. Sabía quién era y lo último que quería era ser descubierta ahora cuando parecía estar tomando decisiones importantes para mí misma. El miedo comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras miraba fijamente la pantalla iluminada. Las palabras escritas eran solo el principio del caos emocional al cual me enfrentaría si no actuaba rápido. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde la pasión ardía intensamente y otro donde las responsabilidades pesaban como plomo sobre mis hombros.